Hola amigos, hoy en Motorcaos traemos un vehículo súper especial. ¿Por qué? Pues porque es el Peugeot más potente que hay actualmente en el mercado. 360 caballos. Y tiene algo que a nosotros nos encanta, y es que es enchufable. Por lo tanto, lo vamos a someter a nuestra superprueba definitiva de enchufables para saber cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico y cuánto consume con y sin batería. Acompañadnos. Bienvenidos amigos a Motorcat, de nuevo os traemos un enchufable al canal y no es un coche cualquiera, ya os lo anticipábamos, se trata de la opción más potente que tiene Peugeot actualmente en el mercado y además debéis tener en cuenta que es enchufable, por lo tanto quiere decir que esta tecnología es importante para este fabricante y yo diría que para todo el grupo Stellantis, ¿no? Es un coche que tiene la posibilidad, por supuesto, de ser cargado a través de ese puerto de carga que vemos ahí, hasta 7,4 kilovatios de potencia en corriente alterna. Podemos tardar 1 hora y poco, 3 horas aproximadamente, dependiendo de la potencia de carga que tengamos. Es lo que podemos tardar en cargar su batería. Es un coche muy bonito, muy visual, toda la parte estética es algo que se ha tenido bastante en cuenta. Es un coche con 5 puertas, tiene una capacidad de maletero yo diría que bastante considerable y además tenemos una boca y un acceso de cargas también muy acorde a lo que se puede esperar de una berlina de sus características. Es un coche que es una mezcla entre un coche discreto y un coche poco discreto. Si nos fijamos al detalle vemos que es un coche pues bastante llamativo porque es un pequeño coche de carreras en la calle, pero al mismo tiempo quiere ser también un coche discreto y no llamar demasiado la atención. En el interior pues nos encontramos los máximos acabados que tenemos en Peugeot en la actualidad. Pero sobre todo este vehículo por lo que destaca es por la parte dinámica, por la parte de la motorización. Contamos con 360 caballos de potencia, tenemos tracción total y por supuesto no podíamos dejar pasar la oportunidad para ver sus prestaciones. Batería cargada al 100%, ahí lo tenéis. Habéis visto también un poco la estimación de autonomía, nada a la hueña, ya veremos a ver en qué queda todo, pero bueno, este sería el primer trayecto, modo eléctrico, no utilizamos para nada la parte térmica y bueno, es un vehículo que como podéis apreciar ahí en ese flujo, es un coche que tiene propulsión trasera cuando vamos en eléctrico como norma general, pero tenemos la opción, si queremos, de poder ir en modo totalmente eléctrico con tracción total, ¿vale? Porque tenemos motor en el eje delantero y motor en el eje posterior. Lo que no existe es una unión física entre el eje delantero y trasero, porque, bueno, en este caso se produce la tracción total gracias a pues en este caso la adhesión del motor del eje posterior. Es un coche con una batería, yo diría que bastante limitada. Tenemos tan solo 11,3 kilovatios hora netos. Por lo tanto, todo lo que podamos conseguir, bienvenido será, por supuesto. No nos ha dado ni el más mínimo problema cuando hemos circulado en eléctrico. No hemos tenido limitación para utilizar la climatización, que sabéis que es un punto que siempre tenemos en cuenta. Ahí ya veis que se ha encendido la parte térmica, se ha terminado la prueba. Esos son los kilómetros que hemos podido recorrer y vamos a hablar de ello. Bueno amigos, ya tenemos el primer resultado, ya tenemos los primeros kilómetros completados, además en un aspecto súper importante para cualquier enchufable que es el modo totalmente eléctrico. Hemos sido capaces de recorrer 53 kilómetros, se pueden antojar pocos, pero bueno, hablaremos de ello en el resumen último, pero simplemente anticiparos que las condiciones en las que nos hemos movido, pues bueno, son unas condiciones más o menos frías, No son lógicamente temperaturas extremas desde el punto de vista del frío, pero hay que decir que es una temperatura, bueno, pues en torno a unos 9 grados, 9-11 grados, que es una temperatura baja, podemos considerarla para lo que es la referencia de la temperatura media en nuestro país, en España, ¿vale? Entonces, como os digo, esos 9 grados hacen que de alguna manera se vean condicionados esos kilómetros que podemos recorrer. Nos sirven para hacer una referencia que también os voy a comentar en el último resumen, porque yo creo que hay que hacer una reflexión en torno a esto de las autonomías en eléctrico, sobre todo con algunos vehículos. Bueno, no me entretengo más, vamos a volver a cargar este coche
lo volveremos a cargar y le realizaremos la siguiente prueba, el segundo trayecto, que será modo híbrido con la batería cargada. Modo híbrido queremos decir utilizando parte térmica, parte eléctrica, pero con la batería cargada durante 100 kilómetros y a velocidad de autovía, la velocidad máxima que nos permite la vía en todo momento. Y ese trayecto de 100 kilómetros vamos a ver cuánto consume, porque ahí ya lo que queremos saber es consumo de combustible. Continuamos. Segundo recorrido, modo híbrido con la batería cargada, la hemos vuelto a poner a 100%. Y bueno, en este trayecto lo que queremos ver es consumo, no queremos ver kilómetros, sabemos que son 100 kilómetros, circulamos a velocidad de autovía, a 120 kilómetros por hora con el control de crucero activado, que esto es un dato también relevante. Casi todo el rato va a ser a 120, pero bueno, ya sabéis que esto, las condiciones del tráfico y la señalización, pues en algún momento nos pueden limitar esa velocidad máxima. Bueno, deciros que es el mismo recorrido que hacemos con todos los coches que pasan por el canal, con todos los enchufables. Y comentaros también otro detalle importante que sería en torno a las motorizaciones, ¿no? Bueno, a ver, hemos dicho que este coche tiene 360 caballos de forma conjunta. Cuando decimos que tiene 360 caballos, es que tiene 360 caballos. Tenga batería o no tenga batería. Es decir, mejor dicho, tenga la batería cargada o no tenga la batería cargada. Independientemente de esto, tendremos 360 caballos. ¿Por qué? Pues porque si sumáramos todas las potencias, este coche, con el motor delantero eléctrico junto con el motor delantero térmico y el motor trasero eléctrico, tendría un total de 423 caballos. O lo que es lo mismo, tenemos motorización térmica de 200 caballos, un motor de 113 caballos eléctrico y otro motor eléctrico de otros 110 caballos, que como os digo harían un total de 423 caballos. ¿Qué ocurre? Que no se suman las potencias, pero del mismo modo que no se suman las potencias, tampoco le podemos quitar la parte eléctrica en ningún momento. Es un coche híbrido y como híbrido que es, va a utilizar la parte eléctrica siempre, va a tener ahí siempre un remanente de energía que va a poder utilizarlo. ¿Vale? Que sepáis que esto es un dato importante porque muchas veces se suele confundir a la gente como no, cuando no tienes batería te quedas solamente con los 200 caballos que tiene este coche, por ejemplo. Pues no es así, para nada, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos ya en la prueba, seguimos a 120 y de momento vamos, yo creo que vamos bastante bien, muy buen resultado. Vamos a hablar ahora de todos los detalles que han rodeado a este trayecto en particular porque ha dado de sí, yo creo que bastante, ¿no? No está mal, no está nada mal, ¿eh? Yo diría que una buena cifra de consumo, esos 3,5 litros, no está nada mal para un vehículo de 360 caballos, ¿eh? Es un coche con muy buenas prestaciones. Si hasta ahora podríamos decir que, bueno, en la parte eléctrica quizá, pues el tema de las prestaciones está más en la parte térmica, ¿no? Esto se podría llegar a pensar así, que no es así tampoco porque tenemos el motor adicional en el eje posterior, que lo hace, pues en este caso, tracción total, y esto podría afectar de alguna manera, ¿no? Y aún así los kilómetros no ha estado mal. Bueno, pues hemos visto que cuando circulamos en modo híbrido, alternando parte eléctrica y térmica, somos capaces de consumir tan solo esos 3,5 litros de combustible durante 100 kilómetros, que es un resultado muy bueno. Ya veremos cómo queda posicionado en el ranking, como igual que el mismo trayecto que recorremos siempre con todos los coches que pasan por el canal, con todos los híbridos enchufables, y ahora ya nos vamos a ir al último recorrido. El último recorrido que es el viaje de vuelta de este primer trayecto, el viaje de vuelta, circulando igualmente a la velocidad máxima que permita la vía, que va a ser en todo momento casi de 120 km por hora, siempre que nos lo permite la vía y que nos lo permiten las condiciones del tráfico. Esto quiere decir que vamos a poder ver este coche en su peor momento, porque sabemos que cuando un híbrido enchufable tiene la batería gastada, tiene la batería pues sin energía, entre comillas sin energía, sabéis que siempre queda algo, pues es su peor momento. ¿Qué ocurrirá? Continuamos. Tercer y último recorrido, modo híbrido, porque no puede ser de otra manera, hemos agotado la energía que teníamos en la batería y bueno, es el trayecto de vuelta, es un trayecto complicado porque sería más bien de subida y vamos a circular con el control de crucero activado y a velocidad de autovía. Es un entorno pues que podemos considerar que es el peor para un híbrido enchufable, la peor situación. Ya sabéis que estos tres trayectos son los tres más significativos, más representativos del uso de un enchufable. Se pueden hacer otros usos, pero para nada son recomendables. Los usos que vemos aquí son los usos que os podéis encontrar, es decir, o con la batería cargada y voy en eléctrico a una velocidad más tranquila, o voy a una velocidad más elevada en modo híbrido, utilizando la energía que tenga la batería, o voy en modo híbrido y tengo la batería descargada, que son las tres situaciones, ¿no? Luego puede haber otras, pero como os digo, no son recomendables y esto ya depende un poco de cada uno lo que quiera hacer con su coche, ¿no?
Cosas importantes que os quiero decir. Nos puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y nos puedes encontrar también en canales específicos de Telegram y de WhatsApp. En todos estos sitios nos puedes encontrar como Motor-K o Motor-K eléctrico. Búscanos y síguenos. Estamos llegando ya al final, vamos a ir al resumen y os contamos todos los detalles. Un momento. Antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Y finalmente ya tenemos el último resultado también, ya sabemos cuál es el consumo de este vehículo cuando tiene la batería descargada, es decir, hemos agotado la energía que habíamos introducido a través del enchufe y tenemos que afrontar un trayecto de autovía de 120 km por hora casi en todo momento, ¿vale? Hay algunos momentos que no son de 120, pero sabéis que es el trayecto habitual por el que pasan todos los coches que probamos aquí en este canal. Entonces, este coche en ese tipo de entorno, en ese tipo de recorrido, tiene un consumo medio de ¿cuánto? Habéis visto ahí, ¿no? 6,2 litros a los 100. Es un consumo contenido si tenemos en cuenta que es un coche que cuenta con 360 caballos de potencia y que además cuenta también con la posibilidad de ofrecer tracción total. Tracción total. Son datos, yo diría que muy relevantes, pero hay otros muchos datos que tendríamos que analizar. Es un coche que hemos podido comprobar que cuando circula en modo totalmente eléctrico podemos recorrer con él los kilómetros que habéis visto, esos 53 kilómetros, pero que al mismo tiempo nos permite hacer un uso normal, natural de la climatización. Podemos poner el aire acondicionado o en este caso la calefacción, tenemos bomba de calor, no nos limita, no se enciende la parte térmica. Estos son datos importantes, ¿eh? Y yo os decía antes que íbamos a hablar del tema de la autonomía y es el siguiente. Si este coche en estas condiciones, con el frío que hacía, con esos 8 grados, que es un frío pues yo diría que considerable, es capaz de recorrer 53 kilómetros, nos tiene que hacer pensar que vosotros, con vuestro coche, es decir, si tuvierais este coche, muchos de vosotros que tenéis no solo este coche, sino en esta misma plataforma, ¿no? Pero aunque no sea el tracción total, pero que tenéis este coche, que en algunas ocasiones nos decís, es que a mí solamente me marca 40 kilómetros. Bueno, no hay que ver los 40 kilómetros que nos marca, hay que ver los kilómetros que somos capaces de completar. Porque lo otro es simplemente una sugerencia, una información que nos está mostrando el vehículo, pero que no tiene por qué ser exactamente así. Y depende mucho de nuestro estilo de conducción. Nuestro estilo de conducción y nuestra forma de conducir no tiene por qué estar reñida con hacer un uso normal del vehículo. Lo que ocurre es que, lógicamente, si nosotros queremos mantenernos al margen de una conducción eficiente, pues podemos tener otro consumo. De la misma manera que cuando utilizabais un vehículo térmico, para aquellos que vengáis, lógicamente, como sois la mayoría de vosotros de los vehículos térmicos, cuando utilizabais un vehículo térmico, el fabricante te da unas cifras, pero si tú no te mantienes en esas cifras, y no estamos hablando solo de velocidad, sino cómo te mueves tú, cómo manejas el coche, cómo cambias de velocidad, etcétera, etcétera, pues no vas a conseguir ese resultado. En el caso de estos coches ocurre exactamente lo mismo. Si tú no respetas esas condiciones, pues lógicamente no vas a ver esos consumos. Lo que pasa es que en el caso de los vehículos térmicos, simplemente si consumía más, ponían más gasolina y ya está. Pero si no, la mayor parte de vosotros que tengáis vehículos térmicos todavía, os invito a que le echéis un vistazo a cuáles son vuestros consumos en ciudad o por vía interurbana en muchos casos, ¿no? Cuando tenéis que parar, hacer un stop o ceder el paso. Este tipo de cuestiones hacen que se incremente el consumo muchísimo. Y sin embargo, aquí hemos visto que también se incrementa, pero lógicamente se puede controlar, con anticipación, etcétera. De la misma manera que también, en cierto modo, que se podía hacer con los térmicos, pero en el caso de los eléctricos es muchísimo más importante. Otro dato importante del apartado puramente eléctrico es un coche que permite ir en eléctrico con tracción total, que a veces nos lo comentáis. Ya os hemos dicho que no es imprescindible que un coche tenga tracción total permanente, no es algo que sea necesario, no lo es, os lo digo sinceramente, no lo es. Pero cuando un coche tiene tracción total permanente, siempre va a tener una resta, de alguna manera, de autonomía, porque tenemos dos motores que están tirando. En este coche simplemente lo que os quiero comentar es que tenemos esa posibilidad, podemos circular en modo eléctrico con los dos motores, es decir, podemos tener tracción total en eléctrico puro. Lo podemos tener también, por supuesto, en modo híbrido, ¿vale?
y alternará pues una motorización u otra, ¿vale? Tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Pero en este caso concreto, que sepáis que si queremos ir en 100% eléctrico, con tracción total, podemos ir sin ningún problema. Bueno, ya centrándonos en el segundo apartado, en el segundo trayecto que hemos completado, de 100 km por hora que hemos completado con 3,5 litros de consumo, es un resultado también bueno teniendo en cuenta, por supuesto, prestaciones y pues temperatura, momento del año en el que nos movemos. Lógicamente, en verano podemos rascar algo más, podemos conseguir un poquito mejor resultado. No afecta tantísimo el frío cuando utilizamos el motor térmico a los vehículos enchufables. Esto sí que es más aplicable para el apartado eléctrico puro o para los vehículos 100% eléctricos. Pero para los híbridos enchufables, en el momento en el que encendemos la parte térmica, el mantener una temperatura caliente en el habitáculo interior no es difícil porque utilizamos la energía que desprende el motor térmico, ese calor, para poder introducir esa temperatura extra en el interior del habitáculo, ¿no? Por lo tanto, como os digo, no tenemos ese problema. El problema es sobre todo cuando son vehículos 100% eléctricos y ahí, bueno, pues es un poco más complicado, porque tenemos que utilizar bombas de calor, se pueden utilizar resistencias, etcétera, ¿no? O algunos, en el caso de algunos enchufables, tienen el problema de que a lo mejor no tienen bomba de calor y tienen que tirar del motor térmico para poder tener esa calefacción. Hemos probado algún vehículo aquí en este canal que tiene este problema, o que lo tenía sobre todo anteriormente, ahora ya cada vez va menos, ya casi no hay opciones, podríamos decir, en este sentido, que tengan pues esa necesidad de tirar de la parte térmica. Son independientes en este sentido, casi todos tienen bomba de calor, y el que no, bueno, pues puede utilizar una resistencia o combinar ambas soluciones. Deciros que, a pesar de que no nos centramos en la parte térmica, conocemos las partes térmicas. Lo digo porque algunas veces nos llegan comentarios pues, muy extraños, no sabemos si es que veis informaciones en otros sitios, no sé dónde veis estas cosas, de verdad os lo digo. Este coche tiene un motor PureTech, pero es un 1.6, no tiene ningún tipo de problema, tiene distribución por cadena, importante. Es que no entiendo de dónde sacáis informaciones que no tienen nada que ver con los vehículos que probamos en el canal. Cuando dejéis un comentario, podéis dejar lo que os dé la gana, pero lógicamente que esté acorde a lo que estamos hablando. Si estamos hablando de este coche, yo creo que no tiene mucho sentido que me estéis hablando de otro tipo de motorizaciones que son a lo mejor totalmente térmicas, que no tienen nada que ver con este coche, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me estáis comparando cosas que no son comparables. Este coche tiene unos consumos de un coche híbrido enchufable, tiene unas potencias de un híbrido enchufable, de hecho es el más potente que tiene ahora mismo en la gama 508 y bueno, si no me confundo, pues creo que es de momento lo que tenemos más potente en todo Peugeot, por lo tanto es un coche importante para ellos. Y no lo podemos mezclar a lo mejor pues con una motorización que sea muy básica de pues el de acceso a la gama que pueda tener en la misma marca, ¿no? Entonces, los problemas que tengan esas motorizaciones serán otros problemas. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que en los vehículos híbridos enchufables, normalmente, en líneas generales, en la mayoría de los casos, se eligen aquellas motorizaciones que son más fiables, que tienen menor mantenimiento y que se han probado mucho en otras categorías. Incluso, en algunos casos hemos visto que se han introducido incluso motores de otras marcas. Tenemos el caso de Mercedes con los motores muy pequeños, con los motores 1.4, para todo lo que sería la clase A, clase B, etcétera, que han utilizado incluso otros motores porque sabían que eran motores bastante fiables, pues que son motores que dan la cara y que no van a tener problemas para poder ser introducidos en una mecánica más compleja, ¿no? Ya entrando en conjunto con una parte eléctrica. Por lo tanto, como os digo, hay que centrarse en cada uno de los vehículos que se prueba y no pues divagar con otras cosas, porque al final hay gente que ve los comentarios y lo que puede hacer es llevarse a engaños. Se piensa que estamos hablando de una cosa que es así y no es así. Aquí tenemos distribución por cadena. Olvidaos de lo demás. No me importa lo que tenga el 1.2 u otros motores. Es que me da igual. Estamos hablando de este coche, ¿vale? Entonces, nos centramos en esto. Aparte que nosotros no entramos en la parte mecánica, que si tenéis dudas nos las podéis dejar ahí, ¿vale? Pero preguntarlo. No afirméis, que muchas veces este es el problema, que hay gente que viene muy despistada y viene ya afirmando cosas que no sabe. Bueno, simplemente decir esto, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos una idea muy clara. Ya vimos también la versión State, la versión familiar de este vehículo, cómo se comportó. Creo que hay una pequeña evolución, sobre todo en la parte de la parte eléctrica en híbrido con batería, que hemos visto que ha sido bastante buena, y luego que ha mantenido bastante bien el tipo cuando no teníamos batería. En cuanto a prestaciones, bueno, pues las cifras son las que habéis visto ahí, no hay mucho más que podamos hablar. Todos estos datos irán al ranking de motork.com. La parte de eficiencia irá al ranking de eficiencia, la parte de prestaciones irá al ranking de prestaciones. Espero que os haya gustado el vídeo y amigos, like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, tenéis por aquí abajo un botón que dice suscribirme, suscribiros si todavía no lo habéis hecho.
Por supuesto, os invito a que lo compartáis con vuestros amigos, en vuestros grupos de WhatsApp, donde queráis, donde os dé la gana, con vuestros primos, con vuestros amigos o vecinos de vuestro bloque, con quien queráis. Y por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos.